buenas tardes, amados hermanos. La paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Te doy la más cordial bienvenida a este estudio bíblico, a este tiempo que tenemos de parte de Dios para meditar y reflexionar en la palabra bendita de Dios. Es un tiempo especial para cada uno de mis hermanos y los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, porque estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios verdades espirituales que nos van a ayudar para nuestra vida, nos van a ayudar en nuestro quehacer diario y vamos a despejar interrogantes y dudas que a veces podamos tener sobre ciertos aspectos fundamentales en la relación interpersonal. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos viendo Jesús y el adulterio, cómo Jesús enfoca el adulterio, cómo Él lo ve, el hecho de que un hombre o una mujer engañe a su esposo. Y ahora Jesús pone, como yo lo digo y está estipulando su palabra, los puntos sobre los sí, cómo la sociedad ha ido cambiando y ha ido trayendo sesgos y acomodando cada cosa a su conveniencia. De tal manera que en este tiempo actual vivimos una época de libertinaje que se ha estilado como algo normal, el ser conviviente, o como lo llamamos en esta sociedad actual, es mi pareja, es mi pareja. Ya se ha aplicado lo que comúnmente en el antiguo Perú se llamaba el Servinacuy. Es el momento en el cual tú pues te vas a convivir y si no te va bien, si te equivocaste, pues simplemente cada quien por su lado, y esos 2 años, 5 años o el tiempo que han estado juntos, perfecto, cada quien por su lado, ¿no? Y es que vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo Dios estableció y cómo Él nos creó con un fin determinado, pero cómo las personas, cómo la sociedad ha ido cambiando este sentido del matrimonio, cómo ellos han ido condicionándolo a este tiempo actual, de tal manera que ahora es común ver gente que se casa, se divorcia y se vuelve a casar y está con uno, con otro, hasta el punto que ahora se ha establecido ya el matrimonio cuando eres una persona que tiene muchos bienes, mucha propiedad, con precláusulas, con reglas ya establecidas, en las cuales la persona que se casa contigo no puede quitarte el patrimonio con el cual tú has llegado al matrimonio. Es así como han cambiado las cosas. Y eso se ha dado porque han habido una serie de circunstancias y de momentos tan complejos, porque el pecado ha ahondado en nuestra sociedad. De igual manera vemos padres muy irresponsables que hacen hijos, se casan y con ellos no es. Por eso que ahora se ha establecido la denuncia por alimento, para solventar la manutención de los hijos, porque se ha tomado a la ligera. Y Jesús nos va a dejar claro acá en Mateo 5, versículo 31 y 32, en 2 versículos. Jesús toma un tema recalcitrante. Podríamos decir en términos coloquial, en términos, por decirlo así, un poco criollos, un poco así del pueblo. Jesús toma una papa caliente y toma un tema que tiene muchas aristas. Pero Jesús es un experto en esto. Nuestro Dios es tremendo, nos da pautas, nos da claridad, y Él ha visionado el futuro y sabe cómo esta sociedad ha ido en un decrecimiento, dejando de lado los principios morales, los principios éticos. La palabra de Dios ha venido tan a menos, y es por eso que ahora vemos tantos divorcios, vemos tantos madres solteras, hombres que están con otra mujer y que tienen hijos en distintas mujeres, y en ninguna se ha tomado responsabilidad, porque no se ha cimentado
el núcleo, no se ha criado hijos con principios y valores de Dios, con los testimonios, con la palabra del Señor, con las ordenanzas establecidas por Dios. Es por eso que acá Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nos va a dar una clara visión, un claro principio de cómo es que Dios en la creación concibió esto. Así que vamos a entrar al tema que está muy, muy interesante, va a dar mucha claridad a todos nosotros, y es el propósito de la palabra de Dios, para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para saber, aquellos que están en ese proceso de papá, cómo voy a formar, cómo voy a enseñar a mis hijos, cómo los debo de criar y cómo debo sentar las bases de cómo debe ser el futuro para mis hijos, para mis hijas, si yo quiero la bendición para ellos. Vamos a orar, hermanos, así que oremos un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por traernos, Señor, a tu palabra preciosa y a hablarnos, a enseñarnos a través de ella. Bendito Dios, toca nuestros corazones con tu palabra. Aquellos que han cometido una serie de errores por desconocimiento, porque esta sociedad los ha enrumbado bajo ese precepto, pues Señor, tú abre el pensamiento, abre sus corazones y hazles ver, Señor, en qué se han equivocado y que es tiempo de volver a ti, que es tiempo de reconocer, Señor, de entender que nos equivocamos, pero que cercano estás tú, Señor, a los que te invocan de veras. Toca el corazón de estas personas, toca el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para cada día sumergirnos más en tu palabra y que a través de ella, Señor, seamos edificados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, siempre les digo lápiz y papel, un cuaderno para apuntar todos los textos, para poder después de repente darle una repasada. Como ustedes saben, este material, esta enseñanza está grabado ahí en YouTube, en Facebook. Usted lo puede volver a ver y puede ya contrastarlo con más tranquilidad con sus notas, y eso va a permitir que usted refresque este conocimiento. Pero vamos al texto, vamos a la palabra de Dios. Mire lo que dice acá en Mateo 5, donde estamos, y estamos yendo así pasito a pasito, porque cuando tú comes algo rico, nutritivo, con cada cucharada lo disfrutas, y así está la palabra de Dios. Este alimento espiritual está bien sustancioso, bien agradable. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mire, hermano, hermana, son dos palabras. Jesús nos está dando una clara pauta de cómo en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se había establecido una ley clara sobre el divorcio. En ese momento era darle carta de repudio y que se pueda salir de tu casa, porque esa era la costumbre, lo que Dios había establecido, que la mujer que se casaba contigo, tú la recibías en tu casa y a partir de ese momento comenzaba a ser un integrante más de tu núcleo familiar. Entonces esa era la idea. Pero ahí también, en el Antiguo Testamento, por eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, a donde se origina esto establecido por Dios, que dice así: también fue dicho. Entonces hay algo que fue establecido. ¿Qué fue establecido? Vamos a ir ahorita. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, vamos a ver
¿qué implicancia tiene este repudio? Repudio significa rechazar, cuestionar, no aceptar. Entonces, dele carta de divorcio, y divorcio es separación, es romper un contrato, romper una unión. Eso era el divorcio. Entonces, yo quiero llevarte un ratito, dejo una marquita acá en Mateo 5, versículo 31, y vamos a ir a Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Yo te voy a explicar cómo es que ya Dios había establecido y había dado leyes y órdenes claras para cómo debía ser la interrelación, la relación familiar entre esposos. Y Dios quería lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, hermano. Dios ha establecido que cuando tú te casas con una mujer, con un hombre, que sea la mujer la ayuda idónea. Por eso dice ayuda idónea, que fue lo que le consiguió Dios a Adán, que fue Eva. El complemento, la mujer, el soporte que tiene que estar con ella. Por eso acá, en el Deuteronomio 24, dice lo siguiente. Mira, de acá es donde viene esa palabra repudio, que hemos leído en Mateo 5, versículo 31. Dice, mira, cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, ahí está el matrimonio, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa que dice indecente. ¿Qué está diciendo Eduardo? ¿Qué significa eso? Te lo voy a volver a leer para que lo entiendas así despacito. Cuando alguno tomara mujer y se casara, o sea, tú conoces una mujer, hasta ese momento no era de que, como ahora, pues no, que la prueba del amor y tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. No, eso no lo acepta la palabra de Dios. La mujer tiene que llegar virgen. Eso era lo que había establecido Dios. Por eso dice, mira, cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Y qué es una cosa indecente, Eduardo? Es que no la encuentren virgen, que no la encuentren, por decir de alguna manera, como lo establecía, pura, porque ha tenido ya relaciones sexuales con otro hombre. ¿Me estás entendiendo, hermano, hermana, amigo, amiga que me sigues? Dios había establecido, mira, si no le agradara por haber, o sea, el que no me agrada es, no, oye, pero si yo me estoy casando con ella, es que me agrada, la conozco, sé con ella, pero me había mentido. Nunca me dijo que ella ya había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Por eso dice, y hallara en ella alguna cosa indecente. Eso significa una cosa indecente. Entonces tú ya has estado con otro hombre. Tú no me has dicho eso, yo no sé eso. Eso es una cosa indecente. Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y yo quiero hacer un paréntesis acá, aunque me demore un poquito más, te voy a hacer acordar lo que vimos en Mateo 1 y 2. ¿Qué pasó con María y José? Acuérdate que cuando José ve que María estaba embarazada, la quiso dejar en secreto. O sea, no la quiso repudiar. Ahí está, ¿te das cuenta? Porque eso sería, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando difamarla, injuriarla, que ella pues salga, pues que la ha rechazado? Él se quiso ir en silencio. Y es ahí donde el ángel, ¿te das cuenta cómo se sustenta todas las cosas que hemos sido, cómo la Biblia nos va enseñando? Simplemente en un paréntesis para hacerte acordar de ese momento, como el ángel del Señor le revela en sueño y le dice, José, no tengas temor en aceptar a tu mujer, porque lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. ¿Te estás acordando? ¿Te das cuenta qué importante es ir en la secuencia? Y acá está dando, ¿te das cuenta? Si no le agradara por haber, volvemos acá a Deuteronomio 24, donde te estoy explicando por qué ese dar carta de repudio. Cuando
mira, cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ahora ya sabes qué es, le escribirá una carta de divorcio. En ese momento tú agarras y dices, das una carta de divorcio donde dices tú por qué la rechazas. ¿Te das cuenta? Dice, y se le entregará en su mano. Mira cómo es el proceso. Y la despedirá de su casa, la sacará de su casa. Ahora, veamos todo este contexto. Cuando eso sucedía con una mujer que se había casado, todo su familia era una deshonra. Todos se enteraban, porque tú la estabas sacando de tu casa. Y todos era una humillación, era una vergüenza para toda esa familia y para la mujer. ¿Te das cuenta? Se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esa era el repudio. Era repudiar. Ahora has entendido. Pero mira cómo Dios no queda ahí nomás. Más adelante vas a entender por qué está todo esto. Mira lo que dice el versículo 2 acá, en Deuteronomio 24. Hemos leído el 1, vamos al 2. Y salida de su casa, o sea, hablando del hombre que le dio la carta, que salió de su casa, podrá casarse con otro hombre. Sí, podía casarse con otro hombre siempre y cuando ella le dijera, mira, ¿sabes qué? Yo he sido repudiada, tengo mi carta de repudio. Tú me aceptas en esta condición. Ya el hombre lo aceptaba a sabiendas que ella había sido rechazada, porque no había llegado, un hombre lo había rechazado, porque probablemente ya había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Amén. Entonces, mira, y salir de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se le entregase en su mano y la despidiera de su casa, o sea, este último también sucediera lo mismo, o si hubiera muerto este último, ¿te das cuenta? O sea, en ese caso, si este mismo hombre la repudia nuevamente, le da carta de divorcio, dice, pero acá abre un portal, dice, pero si este hombre hubiera muerto, o sea, la ha aceptado a esta mujer como tal, o sea, ya yo sé tu historia, pero yo te amo y no te acepto así, pero dice, y se casara con ella, ¿ok? Y si hubiera muerto el segundo hombre que se casó con esta mujer, el postrer hombre que la tomó por mujer, el primer hombre que la tomó por mujer, el primer hombre que tuvo intimidad con ella, el que la rechazó primeramente, ¿qué pasaba? ¿Por qué Dios pone estas reglas? Porque esto venía sucediendo. ¿Te das cuenta? Esto se estaba haciendo común y más adelante Jesús va a marcar la pauta, cómo es la sociedad, cómo queremos manejar y trastocar las cosas. Dice, mira lo que dice el versículo 4, porque hemos leído el 3. El postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, el postrer, el anterior, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, después que todo el mundo se burló de él. No, ahora yo te tomo porque ya murió tú esto, y ahora yo prácticamente estoy haciendo de ti como si fuera una cualquiera. Por eso dice, mira lo que establece la palabra de Dios. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Ahora te hago una pregunta. En nuestra época actual, ¿qué sucede? Yo me divorcio con él, pasa un año, voy con otro hombre y después de repente me vuelvo a casar con la misma persona. Sucede, porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Yo me acuerdo mucho de unos artistas que hicieron eso, Elizabeth Taylor y Richard Burton. Elizabeth Taylor, una gran artista, y Richard Burton también otro gran actor. Se divorciaron y después de 10 años que cada uno tuvo otra mujer, se volvieron a casar. Y después de años se volvieron a divorciar. Y es que eso es lo que está viendo Dios. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, después que todo el mundo la humilló, pues
es abominación delante de Jehová. Mira, Dios lo toma eso como algo abominable, algo apetecible, algo rechazable. Es como que tú estás pisoteando la palabra de Dios. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios lo toma que tú estás pervirtiendo. Y eso sucede, hermano. Y eso sucedió. Ahora me estás entendiendo. Jesús está dando una pauta clara y precisa para ti, para mí, en este tiempo tan cambiante. Volvamos ya con esta claridad que está bien clarito. También fue dicho cualquiera que repudiase, estoy en Mateo 5, versículo 31. También fue dicho que cualquiera que repudiase a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Ok? Si tú la repudias, Dios está estableciendo en esa época las ordenanzas establecidas por Dios. ¿Ok? Por que había habido fornicación. Porque la mujer había fornicado, había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Ok? O sea, ya vamos a llegar al punto que te voy a explicar por qué aparece esta palabra fornicación. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿te das cuenta? Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, Dios está estableciendo que el único motivo para rechazar a la mujer era por fornicación. Pero ¿qué había sucedido con el pueblo, hermano? Hicieron de esa ley, de esa ordenanza de Dios, una alteración. No era que la mujer haya llegado mal, sino simplemente después de estar con él, ya no la quiero, y la repudiaban, le daban carta de divorcio y vete, y se metían con otra. O sea, habían transversado todo el sentido. El único causal para darle carta de divorcio y que se vaya a su casa era fornicación. Ahora, Eduardo, ¿qué es fornicación? Mira, fornicación viene en el latín de fornicare, en una lengua romana. ¿Por qué? Porque fornicare viene de fornic. ¿Y qué era fornic? Era una bóveda, era una especie de columna abovedada, como si fuera unas casas que sostenían los grandes anfiteatros romanos, donde las prostitutas se ponían ahí a vender su cuerpo. Entonces, por eso viene la palabra fornicación, porque los hombres iban donde las prostitutas. De ahí es donde viene la palabra fornic, de fornicación. Pero si tú quieres decir, Eduardo, pero esto fue escrito en griego, pero en el griego la palabra va a ser porneia, que viene casi de lo que es pornografía. Era llegar, en el griego, porneia significaba actos inmorales en el sexo. Y eso era porneia para el griego, tener un acto inmoral, prohibido antes del matrimonio, por la palabra de Dios. Es por eso que ahora estás entendiendo. Por eso yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, porque tú debías de haber llegado virgen, pura, al matrimonio, pero no fue así. Entonces, de acuerdo a la ley establecida por Dios, yo tenía para rechazarla, para decirle no, ¿me entiendes? Era el causal por el cual yo le daba carta de divorcio, al enterarme después de haber tenido la primera noche de intimidad, porque no sabía, porque yo estaba sorprendido. Pero si también está la verdad ahí, si por tantos motivos, tantas cosas pueden ver, pero si tú sabes, tú decides aceptar a la que va a ser tu esposa, así como vino,
no tienes por qué divorciarte. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las cosas fundamentales que dice acá Dios, a no ser por causa de fornicación, ¿te das cuenta? Hace que ella adultere, ¿te das cuenta? Si no es por ese motivo, tú vas a hacer que ella adultere, porque tú lo estás rechazando, porque la gente, el pueblo de Dios estaba haciendo eso, habían transversado toda la ley y ya la rechazaban por cualquier motivo, porque no me gusta, y después de estar un tiempo, no, yo la rechazo porque ella no llegó virgen al matrimonio. Y le daban carta de divorcio y la sacaban fuera de su casa. Y acá dice, hace que ella adultere. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa hace que ella adultere? Hace que ella, ponte que ella había llegado virgen al matrimonio y el otro simplemente estaba sacando provecho, la estás obligando a que ella se meta con otro hombre. ¿Te das cuenta? Por eso dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, que dice, también comete adulterio. Mira cómo se había trastocado todo lo que Dios había establecido, todo lo que Dios había dado con el deseo, como leímos en Deuteronomio, que Dios deseaba lo mejor para su pueblo, lo que leímos en Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice, no, yo no voy a aceptar eso, porque eso va a hacer que traiga maldición, anatema a la tierra que yo les he dado, para que ustedes prosperen, para que tengan bendición. Todas estas cosas, hermano, arrastran, traen, porque no estamos llegando a lo que Dios ha establecido. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante, que yo forme con esos principios, que yo, también Eduardo, yo no desconocía todo eso, la sociedad me llevó, pero de ahora que tú desconoces, ya sabes cómo deben ser, ya sabes cómo Dios estableció cada uno de estos motivos. Por eso dice, hace que ella adultere. Mira, yo quiero llevarte un ratito a Mateo 19. Yo quiero llevarte acá, dejo una marquita, vamos a volver. Yo quiero que vayas acá a Mateo 19, versículo 8. Yo te lo voy a leer del 5, porque la idea central de esto es que tú lo entiendas bien. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira cómo Dios está estableciendo que Dios quiere que tú con tu esposa sean uno, ya no sean dos, sino uno solo, se fusionen en uno, que haya ese sentido de unidad, que ya no pienses que ahora tú eres tú solo, sino son dos, ¿ok? Y dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntara, no lo separará el hombre. Mira cómo Dios está estableciendo. Pero ¿qué había pasado en esta sociedad judía? Con la palabra de Dios, con lo que Dios había establecido. Estos hombres habían separado lo que supuestamente Dios había bendecido en matrimonio. ¿Cómo? Adulterando lo que Dios había establecido. Pero sigamos, versículo 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mira cómo estos, porque en el versículo 19, estos que le hacen esta pregunta eran los fariseos, y ellos querían tentar a Jesús, coger la ley y hacer a ver dónde cae. ¿Te das cuenta? Y la pregunta es válida. Por eso le dice, y le dijeron, y si esto fue así, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿No? O sea, ¿por qué pues? ¿Te das cuenta? Eso es lo que ha hecho la corriente de este mundo. Jesús vino a restablecer a la raza humana que estaba perdida. ¿Me entiendes, hermano, hermana, amigo, amiga que me sigues? Es por eso que vemos tanta violencia, tanta muerte, tanta violación, tantas mujeres violentadas, porque se ha trastocado.
Usted se hizo una pregunta: ¿por qué hay tantos hostales, tantos hoteles? Porque el sexo se ha desenfrenado. Es normal. No, yo no necesito casarme. Antes del matrimonio ya tenemos nuestros encuentros sexuales. Eso se ha ido generalizando. Ya había en esta época. Por eso Jesús te está diciendo: por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a una sola y será una sola carne. Dios está diciendo: no, ya no son uno, ya no hay divorcio. Mira, y acá en el versículo 6, y ya no son más una sola carne, sino son uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó no nos separa el hombre. Jesús está marcando, como acá en Mateo 5, está siendo claro, acá está dando más claridad. Pero mira lo que dice en el 7: y le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y mira el versículo 8, que es la piedra de Asestán, es lo máximo, donde se quiebra toda resistencia de estos fariseos que quieren hacerle caer a Jesús. Y yo te voy a llevar, Jesús nos va a llevar a ese primer momento de la creación. Y él le dijo, Jesús: por la dureza de vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Le está diciendo: por la dureza de vuestros corazones, porque ustedes malversaron todo. Así es, hermano. Cuando tú te preguntas por qué hay esto, sí, pues por la dureza del corazón, porque la sociedad se ha trastocado a tal punto que ahora pues se hace normal, se acepta el homosexualismo, se quiere enseñar como algo ya normal, ya no se quiere dejar de enseñar la palabra de Dios en los colegios. Es así. Pues, y él les dijo, versículo 8 de Mateo 19: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio. ¿Y qué significa mas al principio? No fue así. No, porque cuando Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y ahí es donde dijo: ahí está, carne de tu carne, hueso de tus huesos. Le dijo a Adán, señalando a Eva. Al principio no fue así. Uno para una fue al principio. No era 2, 3 mujeres. Esto se trastocó, hermano. Eso se adulteró. Tal cual como tú ves el mismo Salomón con todo esto, lo que lo llevó a la perdición a él, que lo llevó a apartarse de Dios, tantas mujeres, 1000 mujeres. Entonces, eso están yendo en contra de la ley de Dios. Acá está. Por eso dice al final, dice: pero al principio no fue así. Por eso dice en el versículo 9: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Está diciendo lo que acabamos de leer en Mateo 5, 32. Ahí está, lo que acabamos de leer, hermano. Ahí está claramente, está clarito. ¿Te das cuenta? Dios al comienzo no nos creó así. Por eso que Moisés, por la causa de su dureza. ¿Qué significa dureza de corazón? ¿Qué significa un corazón duro? Cuando tu egocentrismo, tu deseo de que no, yo no quiero que sea así, te resistes a aceptar la voluntad de Dios. Esa es la dureza del corazón. Cuando a ti se te explica algo a la luz de la palabra de Dios y tú cierras tu entendimiento y dices: no, yo no voy a hacer caso. Ese es tu egocentrismo, tu soberbia, querer mantenerte en tu pecado. ¿Te das cuenta? Por eso es lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. Dios es claro, hermano. Volvemos a Mateo 5, versículo 32. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y también este hombre que la repudia sin razón a esta mujer hace que ella cometa adulterio. ¿Y qué es adulterio? Porque me has explicado fornicación. Es estando casado, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra mujer, con otro hombre. Por eso dice: cometen adulterio. Por eso dice: hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Te das cuenta? Porque ese repudio no fue por fornicación, sino fue por
que este hombre, que sucedía en la época del pueblo, en esta época en el pueblo judío, había adulterado, había manipulado, había transversado todo el sentido de lo que Dios había puesto esa ley. Por eso que le dice, Moisés permitió eso por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes rechazaban eso. Ahí está el detalle, hermano, ahí está el detalle, hermano. Ahí está el asunto por el cual Dios establece ciertas cosas claramente. Yo quiero ya para cerrar esto, ir contigo a 1 Corintios 7, versículo 10 y 11. Acá está estableciendo Dios, ¿te das cuenta? Yo tengo que leerte este texto para que quede clarito. Versículo 10 y 11 de 1 Corintios capítulo 7. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Pablo está escribiendo. Está diciendo, no está diciendo que la mujer no se separe del marido. ¿Te das cuenta? Es lo que habíamos leído antes en Mateo 19, ¿no? El que se casa con uno son, más ya no son dos, sino son uno. Y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está, hermano. ¿Cuántas veces hemos transversado esta palabra de Dios? Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Qué importante a veces es tener siempre la palabra de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, allí hemos llegado con claridad a establecer lo que Dios ha establecido sobre el divorcio. El único causal es la fornicación. No hay otra. ¿Te das cuenta? Jesús mismo lo estableció. Estaba ya en la ley de Moisés. Ha sido un tiempo precioso, hermano. Ha sido un momento claro y preciso que hemos compartido esta enseñanza. Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza, por traernos claridad y luz a nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos viendo el próximo miércoles en el estudio bíblico, siguiendo con Mateo. Bendiciones.